que la comida estaba sobre la mesa para los caballeros. Fijaos, hombre. Estaba sobre la mesa para los caballeros y sobre el suelo había una alfombra y un mantel extendido con 3 cubiertos para doña Teresa y para mí y para mi hija. Quedé sorprendida por esa moda porque no estaba acostumbrada a comer de ese modo. Sin embargo, nada dije y quise probar a hacerlo, pero jamás me he hallado más incómoda. En fin, renuncié a comer y la señora de la casa no se daba cuenta de ello porque creía que las damas comían en el suelo en Francia como en España. Si entráis en la casa de Cervantes en Alcalá de Henares y vais a verla, os vais a encontrar que nada más entrar a la derecha está el estrado de las damas, que era donde hacían la vida las mujeres totalmente. Todo el día estaban en el estrado de las damas. Y el estrado de las damas es una pequeña plataforma levantada a 1/4 del suelo, de madera, cubierta de alfombras, con cojines, y allí se pasan el día, sentadas todas a la mora, encima de los cojines, ni una mesa. Hay instrumentos musicales, hay cojines, la mesa está en el comedor o en la cocina, donde come el caballero, con su silla correspondiente. La mujer se lleva el plato allí, se sienta en cuclillas y come en el suelo. Están acostumbradas, comen cómodamente, entre comillas, porque están acostumbradas, pero la francesa, que no estaba acostumbrada, evidentemente es un infierno para ella comer en cuclillas. Lo vas a comer todos los días, veréis lo incómodo que es comer en cuclillas, claramente. Luego, esta forma de relación social está institucionalizada, no es nada extraño, no es nada raro, forma parte de la vida cotidiana del Madrid del siglo XVII. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver alguna obra de teatro del siglo de oro. Habéis visto muchas obras de Lope de Vega, seguro. Las obras del teatro del siglo de oro, como sabéis, tienen que acabar todas en matrimonio. Y hay siempre una especie de como concesión o reunión total de todas las posibles parejas, y hay 5, 6, 7 o 3 matrimonios a la vez, el criado con la criada, el galán con la dama, que acaba toda una especie de fiesta de la boda, del matrimonio. Porque la mujer está condenada a ser mujer de otro hombre y pasa de la presión que ejerce sobre ella su padre o su hermano a la presión que ejerce sobre ella el marido. No hay solución de continuidad, no hay posibilidad de liberarse de esa atadura masculina en el entramado social del siglo XVII. Y además tiene un gravísimo problema la mujer. En el XVII el gravísimo problema que tiene la mujer es la honra. La honra es una especie de espada de Damocles que pende sobre cada una de ellas de una forma tremenda. Porque el problema de la honra no está en lo que haga la mujer, está en lo que los demás digan que haga, que es mucho peor todavía. Porque la honra se pierde, no porque te hayas escapado por ahí con uno una noche, no. Basta con que alguien lo diga para que ya la honra esté en entredicho. Y cuando está en entredicho, ya está mal visto todo. Como por tanto, hay que tener una precaución tremenda, y no solamente ser honrado, sino además parecer. Ese juego, precisamente, de la apariencia, ese depender del qué dirán, que todos hemos sabido en nuestras vidas lo que es el qué dirán, es una condena tremenda que no se ejerce sobre el hombre. El hombre tiene libertad para hacer lo que quiera, la mujer no. La mujer tiene que estar pendiente exclusivamente de la imagen, de esa imagen del qué dirán, de esa imagen de la honra, y no puede escaparse de ese condicionamiento. Eso, por supuesto, marca una forma de vida, condiciona una forma de vida de tal manera que realmente va a ser determinante en la biografía de todos los hombres y mujeres de la época. Cervantes, en este marco y en este ambiente, va a suponer claramente un aldabonazo a las conciencias. Va a suponer una ruptura de lo que estamos viendo. Y por eso es más sorprendente todavía, porque si nos encontramos lo que triunfa en la época, que es Lope de Vega, y ahora hablamos más de él, y Lope de Vega está marcando siempre una perspectiva tradicional de la mujer, la pata quebrada y en casa, la mujer dedicada al matrimonio, la mujer que no tiene capacidad de libertad. Eso, cuando llega Cervantes e introduce la que vamos a ver a continuación, nos encontramos con que su libertad, su aventura, su osadía, la de Cervantes para romper el esquema, es realmente enormemente llamativo. ¿Y por qué esta actitud de Cervantes frente a la mujer? Pues básicamente por lo que ha vivido. Lo decía al principio, la biografía marca, y evidentemente está ahí claramente expuesta en lo que estamos viendo. Tenemos que partir de la biografía desde el momento en el que Luis Estrana Marín, que es el gran biógrafo de Cervantes, descubre que viven en la calle de la Imagen de Alcalá de Henares, allí tienen la casa. ¿Y por qué están en Alcalá de Henares Cervantes y su familia?
Su padre, el abuelo de Miguel de Cervantes, Juan de Cervantes, es abogado, digamos que se dedica a pleitos y cosas por el estilo. Está además emparentado con uno de los administrativos de la Universidad de Alcalá, por tanto tiene relaciones con la Universidad de Alcalá, que es la universidad que en ese momento está cobrando más importancia en España, pero sobre todo a Juan de Cervantes le llama para ponerle a su servicio el Duque del Infantado, en Guadalajara. No sé si habéis estado en Guadalajara, pero el Palacio del Infantado merece la pena verlo, está muy bien. Pues el Duque del Infantado le llama a Juan de Cervantes porque es abogado y, bueno, le contrata como su abogado personal, digamos, ¿no? Y allá se van a Guadalajara, la familia Cervantes, a servir al Duque del Infantado. Juan de Cervantes tiene una hija, que será una tía, por tanto, de Cervantes. Rodrigo será el padre y María, la hermana de Rodrigo, una tía de Cervantes, de Miguel de Cervantes, una tía que debía de ser una muchacha muy guapa. El caso es que Martín, uno de los hijos del Duque del Infantado, se prenda de ella y empieza a tirarle los tejos y a hacerle promesas de matrimonio. Ya sabéis lo que son las promesas de matrimonio. Son promesas, luego después, una vez que ya uno se satisface, las promesas se olvidan, ¿no? Pero como María es muy lista y sobre todo su padre es muy listo, que para eso es abogado, lo que hace es decirle a Martín: vale, de acuerdo, yo voy a acceder a tener relaciones contigo, pero si no te casas conmigo, vamos a firmar un documento por el cual me vas a abonar 600.000 maravedíes. 600.000 maravedíes es una pequeña fortuna. Estamos hablando de que un obrero medio estaba ganando unos 2.000 maravedíes al mes. Así que echad cuentas, claramente. Como la pasión evidentemente no tiene límites y uno en esos momentos de holgura va a hacer cualquier cosa, pues firma, acepta y firma. Y pasa lo que pasa, pues que evidentemente está durante un tiempo con ella, la llena de regalos además constantemente a María, pero se le pasa el furor. Se le pasa el furor y entonces la deja. Y cuando la va a dejar, le dice: bueno, un momento, tú habías prometido casarte conmigo, si no te casas, este documento, por supuesto, tienes que cumplirlo. Y le dice Martín: no, ya te he regalado mucho más de los 600.000 maravedíes durante el tiempo que hemos estado juntos, que evidentemente tienen consecuencias. Van a tener una hija. Una hija va a ser María de Mendoza, que después se irá con la parte de su padre, no se irá con los Cervantes, sino que se irá con los Mendoza porque tiene más dinero y evidentemente es más fácil que haga buena vida por allí. La hija de María de Cervantes. Cuando accede, cuando le plantea eso de que le ha hecho muchos regalos, María le dice: bueno, me has regalado muchas cosas, pero eso sí porque te ha dado la gana. Eso evidentemente está fuera parte del papel que hemos firmado. El documento que hemos firmado dice que me tienes que pagar esto si no te casas conmigo. Como no te vas a casar conmigo, me lo pagas. Me niego. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el padre evidentemente pleito. Allá va con el pleito contra el Duque del Infantado. Claro, pleitear contra el Duque del Infantado estando en Guadalajara, pues es muy peligroso, porque el poder del Duque del Infantado en Guadalajara total y absoluto. Entonces, el padre dice: ¿dónde me voy yo que pueda estar relativamente cerca de Guadalajara para poder mantener el pleito y que al mismo tiempo no dependa el lugar del Duque del Infantado? Pues Alcalá de Henares, que pertenece al Arzobispado de Toledo, que no es de Guadalajara y sin embargo está a 20 minutos, bueno, en aquella época un poquito más, ¿no? Pero en fin, no hay mucha distancia. Y así se van a Alcalá de Henares y allí se asientan. Ganan el pleito y le obligan a pagar el juez al Duque del Infantado los 600.000 maravedíes, que junto con el dinero que había recogido de los regalos que le había hecho, que según la Estrella Marina asciende a otra buena cantidad, se montan en la calle de la Imagen una buena casa para vivir bien. Y están viviendo bien. Y toda la familia va a vivir de lo que ha aportado María en ese sistema a la familia. Allí está su hermano Rodrigo, allí está precisamente todo el entramado familiar viviendo en la calle de la Imagen con el dinero que ha traído María. Eso sí, a un nivel de vida que les va a durar el tesoro 3 minutos. Se lo van a gastar a unas velocidades increíbles. Se compran caballos, se compran vestidos, van a todas las fiestas, van a llevar absolutamente una vida en lujo total. A tal extremo de que Rodrigo, el hermano de María, el padre de Miguel de Cervantes, al poco tiempo se queda, pues evidentemente sin dinero y tiene que buscarse la vida. Y para eso se hace cirujano sangrador. Si entráis en la casa de Cervantes vais a ver también el banquito en el cual sentaba a los pacientes. Cirujano sangrador no es que fuera precisamente una profesión de alto nivel,
es una especie de practicante que hacía pequeñas operaciones, curaba pequeñas heridas, hacía sangrías, que era una forma de curar en aquella época, bueno, de curar, de matar a los enfermos, pero bueno, era lo que se utilizaba para intentar curar a los enfermos. La sangría las hacía el padre de Miguel de Cervantes. Por tanto, digamos que tiene que buscarse la vida para salir adelante como pueda, claramente. En este intervalo se va también Miguel de Cervantes, Rodrigo, a conocer a la madre de Cervantes, a Leonor de Torreblanca, a Leonor de Cortinas. Leonor de Cortinas es una mujer de Arganda, hija de un hacendado, digamos que tiene más o menos un cierto nivel económico bastante bueno, pero realmente va a aportar nada al matrimonio porque la familia no quiere que se case con Rodrigo de Cervantes. Rodrigo de Cervantes está ya, primero, marcado porque no tienen dinero, y segundo, marcado porque la tía, la hermana suya, en ese caso la tía de Miguel, pues lógicamente es una de las mujeres que ha llevado una vida un poco disoluta. Y eso es lo que van a marcar además a las mujeres también, a las hermanas de Cervantes, a las que van a llamar en Alcalá de Henares en un tono despectivo las Cervantas. Ese apelativo de las Cervantas va a tener esa carga un poco despectiva en el entorno social en el que se mueve. No tienen ningún reparo ellas en aceptarlo, no lo tienen de ninguna de las maneras, lo asumen porque entienden claramente que ese es el precio que tienen que pagar por su libertad, y lo asumen con total claridad en ese sentido. El caso es que Leonor de Cortinas, a pesar de que la familia no le proporciona ninguna dote, y a pesar de que Rodrigo no recibe ningún dinero por casarse con Leonor de Cortinas, se casan los dos y van a tener 5 hijos, que son Andrea, la hermana mayor de Cervantes, que nacerá en 1554, Luisa en 1546, Miguel en 1547, Rodrigo en 1549, y luego ya en Valladolid nacerá Madalena, la pequeña, en 1552. Las cosas no debían ir muy bien a Alcalá de Henares y se les acabó el dinero a esas velocidades que os comentaba antes, porque realmente llevaron una vida de dispendio bastante disoluta en este sentido, de ostentar claramente el dinero que habían conseguido de una forma, pues eso, ya sabéis cómo. El caso es que en 1551 Felipe II ha colocado la corte en Valladolid y entonces deciden trasladarse a Valladolid en este año de 1551. Tampoco en Valladolid las cosas van a ir bien, van a tener problemas, Rodrigo va a acabar en la cárcel por pleito, Rodrigo de Cervantes, en fin, salto un poco algunos detalles porque si no, no terminamos nunca. El caso es que en 1564 le vemos en un pleito a Rodrigo de Cervantes en Córdoba. Está allí, ha seguido un poco la estela de su padre, de Juan de Cervantes, también se mete con pleitos, con líos económicos, y le vemos en Córdoba. Y en Córdoba lo que nos encontramos es que, además de los líos que tiene Rodrigo de Cervantes, Andrea, su hija mayor, que debe ser también una muchacha muy guapa, va a ser requebrada por otro noble, Nicolás de Obando, cordobés. Volvemos a lo mismo, a repetir la historia, y Andrea, no sabemos si realmente accedió, no accedió, o cómo fue, o cómo dejó de ser. El caso es que Andrea va a quedarse embarazada, va a tener una niña, que se va a llamar Constanza, y lógicamente Nicolás de Obando va a tener que aportar una buena cantidad de dinero para que tiren adelante. Claro, una madre soltera, os podéis imaginar, si en esta época es una especie ya de condena, en aquella época, os podéis imaginar, Andrea, evidentemente, por supuesto, ya tiene la vida marcada del todo. Sin embargo, curiosamente, Constanza, esta sobrina de Miguel, va a ser la muchacha preferida de Miguel de Cervantes. Cuando coloca a una de sus heroínas y a uno de los personajes más destacados, le llama Constanza, porque realmente tiene un profundo cariño a su sobrina, a la que va a considerar uno de los pilares de todo el entramado familiar. Y así lo será. Constanza va a ser realmente una de las mujeres más dinámicas en este matriarcado que han creado. Fijaos que frente a Andrea, que está ya, digamos, metida en el mundo de la vida con su hija y con su relación con Nicolás de Obando, luego la abandona, por supuesto, la otra hermana, Luisa, va a acabar de monja en el convento de la Imagen de Alcalá de Henares. Justo detrás de la casa de Cervantes, el convento de Carmelitas Descalzas. Allí se va a meter de monja y no va a salir desde los 15 años hasta que se muere.
estará toda su vida, será abadesa en algunos años y llevará una vida absolutamente de monja de clausura. Contrasta una vida con la otra. Y luego nos encontramos la otra hermana. La otra hermana, que es Magdalena, que va a seguir claramente la misma situación que su hermana mayor, como Andrea. Las dos van a mantener una actitud vital de libertad conscientemente. No es que hayan decidido, no es que les haya llevado las circunstancias a esa situación. No sabemos exactamente cómo fue lo de Andrea, con Nicolás de Obando, pero sí sabemos que Magdalena sigue la estela de su hermana con total y absoluta libertad. Y empiezan a mantener una serie de relaciones, ambas, con personajes de alta alcurnia, además, de nobleza, para, digamos, mantener el nivel de vida que ellas quieren defender. Y así empiezan como costureras a tener relaciones con los hermanos Portocarrero, por ejemplo. Los hermanos Portocarrero, para que sepáis, son los ayudantes de don Juan de Austria. Don Juan de Austria es el almirante, jefe, hermano del rey, por tanto no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de gente siempre de alto nivel. Son dos mujeres cultas, son dos mujeres con estilo, son dos mujeres que saben presentarse en sociedad, saben leer y saben escribir, porque Leonor de Cortinas se ha esforzado para que sus hijos y sus hijas aprendan a leer y escribir. Algo que es rarísimo, porque en aquella época que el hombre aprende a escribir es normal, que la mujer aprenda a escribir es rarísimo. Casi no hay ninguna mujer que sepa leer y escribir. Y sin embargo, Leonor de Cortinas se ha esforzado y ha conseguido que sus hijas, tanto Andrea como Magdalena, sean mujeres cultas. Con lo cual tienen una capacidad de estar en el mundo, una capacidad de relacionarse que evidentemente todos estos nobles admiran. No es extraño, por tanto, que busquen la relación con estas mujeres que son mujeres de estilo, de prestancia, de categoría, cultas, hablan de libros de caballería, hablan de cualquier tipo de conocimiento, tienen una actitud frente a la vida muy distinta a la mujer tradicional que no ha aprendido nunca a leer ni a escribir, cuya cultura es nula absolutamente y cuya capacidad de comunicación y de conversación también es nula. Esa es la actitud de las mujeres de las hermanas de Cervantes. Esa es la defensa de su propia libertad como mujeres. Frente a la negación como mujer que ocurre o que pretende el matrimonio, van a defender claramente la defensa de la libertad frente a esa opresión del matrimonio. Ya, evidentemente, esto supone una ruptura de las formas de vida tradicionales de la época. Y esto es lo que vive Cervantes. O evidentemente eso tiene que aparecer en sus obras, como vamos a ver a continuación. Pero antes, dos palabras de Leonor de Cortinas, la madre. Leonor de Cortinas es una auténtica madre coraje, sin lugar a dudas. Cuando se entera de que su hijo, los dos, Miguel y Rodrigo, están en Argel, es cuando vienen los dos precisamente en 1575 de la batalla de Lepanto, les apresan los turcos y los llevan a Argel esclavos, y empiezan lógicamente a negociar con ellos. De hecho, incluso además a negociar de una forma bastante cara, porque Miguel llevaba una carta de recomendación de don Juan de Austria. Y claro, cuando el moro ve la carta de don Juan de Austria, dice: este vale un potosí, 500 ducados, que era un dineral, con lo cual no podían pagar los 500 ducados. Así se quedó 5 años. 2 años, 3 años se quedó Rodrigo, consiguió salir antes, las aportaciones que hacía la gente, y luego ya a los 5 años Cervantes. ¿Quién pagó el dinero para liberar a Cervantes? Las hermanas. Si no llega a ser por las hermanas, que van sacando el dinero de los hermanos Portocarrero, de los banqueros genoveses, de todas las relaciones que tienen por ahí, de Cervantes en este momento no hablamos. El Quijote no existe, y todo lo que hay alrededor no existe. Porque además Cervantes le liberaron una semana antes de estar a punto de embarcar para Constantinopla. Si le embarcan para Constantinopla, allí desaparece. Y hubiera sido uno de los millones de soldados de nuestros tercios de Flandes que se han perdido en el Mediterráneo o en las luchas y que no tenemos ni idea de quiénes son. No hablaríamos para nada. Las hermanas son las que van reuniendo el dinero con la madre para intentar conseguir la libertad de Cervantes. La madre se hace pasar por viuda para conseguir que el Consejo de la Cruzada le dé un poco más de dinero para conseguir liberar a sus hijos, que los tiene allí los dos en Argel. Incluso monta una empresa para intentar negociar con los argelinos, a ver si consigue de esa manera también algún tipo de ayuda económica o alguna forma de poder traer a los hermanos, a sus hijos, a Miguel y a Rodrigo. Los dos, sobre todo Miguel, intenta escapar unas 15 o 20 veces, le pillan todas las veces. Una de las veces
Estaba a punto de salir, pero hubo otro de los esclavos españoles que le denunció y le dejaron allí metido otra vez más sin poderse escapar. Pero va a ser precisamente Leonor la que, con estas armas de conseguir hacerse pasar por viuda, con los negocios correspondientes que intenta, y lo que aportan las hermanas que van a aportar los 300 ducados de los 500 que pedía, se los dan a Fray Juan Gil, un monje trinitario que se dedicaban a esos, y Fray Juan Gil llega a intentar regatear, a ver si consigue bajarle el precio. Y dicen que ni hablar, el Hassan Bajá, que no baja un duro. Pero como lleva un montón de dinero Fray Juan Gil para liberar a otro preso, también pensando que podía regatear y no lo consigue, pues saca 200 euros de lo del otro preso que no va a liberar, los aporta a lo de Cervantes y consigue los 500 ducados y así libera a Miguel de Cervantes. Luego hay que pagárselo, Luego Fray Juan Gil, el trinitario, es el intermediario, pero evidentemente después hay que pagarle las deudas. Esos 200 ducados que faltan van a estar pagándolo durante mucho tiempo la familia de Cervantes a los trinitarios para poder compensar la deuda que han generado. Vemos, por tanto, que nos encontramos como el entramado familiar está perfectamente unido, como han creado una especie de red tupida entre ellos, que además no se va a abandonar. Toda la vida van a estar muy unidos los Cervantes, y especialmente, por supuesto, en esta vinculación del matriarcado que os cuento. Dos líneas para hablaros de otra mujer de Cervantes, Ana Franca. Ana Franca es una mujer con la cual tiene relaciones Cervantes extramatrimoniales, porque ella está casada. Cervantes todavía no se ha casado, se casará poco después. Pero en ese momento, cuando ha venido ya de Argel, anda por aquí, por Madrid, anda buscando un oficio, sobre todo que le nombren funcionario, se pasa el día escribiendo cartas y recomendaciones a uno y a otro, a ver si consigue salir adelante, puesto que ha dedicado 5 años, ¿sí? 5 años a la milicia y ha estado en Argel y todo eso, y Lepanto, pues piensa que tiene derecho a tener una recomendación de funcionario. No lo va a conseguir. En uno de los momentos está en la calle Tudescos, en Madrid, allí hay una taberna, y esa taberna la regenta el marido de Ana Franca y Ana Franca. Bueno, pues ya sabéis, el vino hace buenos compañeros y acaban los dos teniendo una relación y una hija. Una hija que va a ser precisamente Isabel de Cervantes. Y además, curiosamente, no se va a quedar, lógicamente, con su madre, con Ana Franca, sino que va a formar parte del entramado de los Cervantes. La van a aceptar, y quien va a ser su madrina, además, es la hermana de Cervantes, Madalena, la pequeña. Va a ser quien esté protegiendo a Isabel y va a formar parte de ese clan matriarcal de los Cervantes, como estamos comentando. La mujer de Cervantes, breve repaso, luego entramos ya en la... Catalina de Salazar. Importante también la figura de Catalina de Salazar. Cervantes llega a Esquivias, en Toledo, que es donde está la casa, además, podéis ir a verla, convertida en casa museo en este momento, de Cervantes en Esquivias. Llega a Esquivias en 1584. No es que tenga ningún tipo de vinculación especial con Esquivias, llega allí porque su amigo Pedro Laínez, otro poeta de la época, ha fallecido, ha dejado unos cuantos textos inéditos, y entonces va a ir a Esquivias a recuperar los textos inéditos de la mano de la viuda, Juana Gaitán, que es la que tiene los documentos escritos, los manuscritos de su marido. Cuando llega a Esquivias a buscar los documentos, pues se cruza en el camino con Catalina de Salazar. Él tiene ya 37 años, Catalina 20, ya se la está pasando el arroz con 20 años, empieza a ser mayor para casarse, y entonces, bueno, pues surge el flechazo, o lo que sea. El caso es que Catalina y Cervantes se casan. Se casan y, en principio, bueno, pues todo absolutamente normal. Cervantes incluso va a encontrar una cierta tranquilidad espiritual, porque de andar por ahí siempre despendolado sin saber por dónde ir, a tener una casa con más o menos todo resuelto económicamente en Esquivias, la casa es grande, hay unos viñedos que dependen también de la familia, hay unas tierras, en fin, digamos que tienen un nivel económico, sin ser muy alto, más o menos aceptable, pues le permite estar tranquilamente. 3 años va a estar en Esquivias. Podía haber estado toda la vida, podía haber seguido tranquilamente allí en Esquivias y haber estado toda la vida, pero es Cervantes alguien de los que es difícil que se quede más de 5 minutos en un sitio, y entonces sus movimientos le van a llevar claramente a seguir pidiendo un puesto de funcionario, y le van a dar un puesto de funcionario, pero menudo puesto. Le van a hacer nada menos que recaudador de impuestos para la Armada Invencible. Eso es un puesto envenenado, absolutamente. Envenenado porque se va a tener que pasar un montón de años de su vida, casi 15 años de su vida,
recorriendo Andalucía, intentando precisamente llegar a los pueblos y coger todo el trigo y aceite y lo que podía como impuestos especiales del rey para intentar preparar la armada invencible. Como podéis imaginar, cuando le veían venir, todos los campesinos escondían el trigo y el aceite donde fuera para no dárselo. Entonces él tiene que enfrentarse con unos, se enfrenta con otros, acaba en la cárcel 3 o 4 veces, un obispo les comulga, en fin, va a pasar una cantidad de perrerías absolutamente tremendas. Los 3 años que ha estado en Esquivias, sin embargo, han sido muy importantes. En Esquivias, curiosamente, el entorno familiar que he ido viendo en torno a Catalina de Salazar está muy cercano al mundo del Quijote. Hay hidalgos, personajes manchegos de ese tipo, y de hecho incluso muchos de los nombres que aparecen en el Quijote son nombres que coinciden con nombres que también aparecen en los listados de bautizos de la época en Esquivias. Luego quiere decir, por tanto, que Cervantes, si no lo empezó a escribir allí, que no lo sabemos, sí que se inspiró bastante en la estancia en Esquivias para ir dándole vueltas ya a la idea del Quijote en su cabeza. Bien, pues allí estará precisamente 3 años y luego empezará su andadura por Andalucía a pasar unas penalidades tremendas. Llegamos así a 1601. En 1601, Felipe III traslada la corte otra vez a Valladolid. El duque de Lerma, ya sabéis que fue el primer gran especulador de la historia de España. El duque de Lerma tiene la corte en Madrid, es con el rey, y entonces, sí, además es que fue así. En Valladolid le dice al duque de Lerma, que era el marido del rey, oye, trae la corte a Valladolid y te pagamos un montón. A él, personalmente. Y no solamente contento con lo que la alcaldía de Valladolid, pues sabían claramente que una ciudad, cuando le nombren corte, automáticamente multiplica sus negocios y todo, pues lo que hizo el duque de Lerma fue comprar todos los terrenos baratísimos que había en Valladolid, alrededor del núcleo central, a un precio, pues eso, de saldo. Cuando trasladó la corte, los terrenos multiplicaron por 10 su valor. Lo vendió y se forró. Y así se hizo su palacete en Lerma, que hoy en día es parador. Lo habéis visto seguramente. La caseta que se hizo en Lerma la hizo a costa de la especulación inmobiliaria. Fue el primer gran especulador. Bueno, me conozcamos, a lo mejor había otros, ¿no? Porque eso de la especulación, como sabéis, es inherente a nuestra condición. Pues ahí le tenemos. Van a Valladolid, en 1601. Pero curiosamente, todo el matriarcado llega junto a Valladolid. Allí están todas las mujeres de Cervantes. Y él. Allí está su mujer, allí está su sobrina, allí están sus hermanas, allí está la viuda de Pedro Laín, Juana Gaitán, que también va. Allí están algunas criadas de Juana Gaitán. Se juntan 10 mujeres y Cervantes. Claro, cuando llegan allí viven al lado del Esgueva, en una zona un poco así de mala vida también, y ocurre el suceso del caballero Ezpeleta. Es un caballero que aparece muerto a la puerta de la casa de los Cervantes, pues automáticamente, pues a ver, alguno que viene aquí en casa de los Cervantes a hacer lo que hace, y lógicamente pues ha habido un conflicto y le han matado por eso. Luego se descubrió que no, que los Cervantes no tienen nada que ver con el caballero Ezpeleta, pero lógicamente pasaron todos por la cárcel. Menos Magdalena, todos los demás pasaron por la cárcel acusados de haber estado vinculados con el asesinato del caballero Ezpeleta, porque la fama que tenían en Valladolid no era precisamente la mejor de todas. Eran un entramado además matriarcal en el que vemos claramente cómo se defienden frente a la vida con mucha crudeza, con mucha fuerza y con muchas dificultades. Lo están pasando realmente mal. Fijaos claramente cómo nos encontramos a un Cervantes metido dentro de este entramado femenino. Vamos a verlo después cómo se refleja en la obra claramente para que nos avanzar, que si no tuviéramos nunca. Así, bueno, pues poco después abandonan Valladolid y Andrea morirá en 1609, Magdalena en 1610 y Catalina, la mujer, morirá en 1620. Se encargará de editar la última obra de Cervantes, los trabajos de Priscila y Segismunda, una vez muerto Cervantes. Pero fijaos la actitud de Cervantes. Cuando se va de Esquivias, cuando deja a Catalina en Esquivias, tened en cuenta una cosa: una vez que la mujer se casa, el marido es dueño de todo lo de la mujer. La mujer pierde sus propiedades y pasa a ser todo propiedad del marido. Y sin embargo, el documento que deja Cervantes cuando se va de Esquivias dice lo siguiente: su esposa Catalina puede recibir y cobrar en nombre de su marido cualquier cantidad que le sea debida, y las deudas se darán como canceladas. Puede vender cualquiera de los bienes de los dos, muebles o raíces, a las personas y por los precios que quisiere. Miguel
se compromete a pagar cualquier deuda que su esposa contraiga y la pagará a los tiempos y plazos y en la forma y partes que asentare. Ella puede tomar la decisión que quiera en cualquier pleito o causa que pueda afectar a él o a los dos y hacer cualquier demanda, requerimiento o venta. El descubridor de este documento, Eisenberg, dice que es, y ha leído muchos documentos, una de las cosas más extrañas, raras y sorprendentes que ha leído en estos documentos de la época. Que le deje a la mujer total libertad para hacer con los bienes lo que quiera. Eso es evidentemente algo que no se lee generalmente por ningún sitio. Cervantes le está diciendo a Catalina: los bienes están ahí, yo me voy, tú haz con ellos lo que quieras. Eso no es normal. Esa es la actitud ya de Cervantes de respeto hacia la mujer, de comprensión hacia la mujer y de igualdad, que es un poco lo que está defendiendo Cervantes claramente. Y lo digo porque precisamente comentábamos antes frente a Lope. Lope acaba las obras siempre con todas las bodas. Fijaos, recordad por ejemplo El perro del hortelano, que la habéis visto porque además la llevó Pilar Miró al cine en una obra, en una película excepcional. El perro del hortelano tenemos a una duquesa, Diana, enamorada de un escribiente, de un escribano. Son, por tanto, diferencias de clases sociales, algo que lógicamente impide un matrimonio en aquella época. Y Lope de Vega, para conseguir que acabe la cosa bien, porque tiene que acabar la cosa bien, lo que hace es de repente que al final de la obra, en una especie de análisis sorprendente, el escribano, Teodoro, resulta que había habido un noble que había naufragado con un niño de 1 año que habían llevado los moros, y date tú por dónde, el escribano es el hijo del noble correspondiente. De esa manera se descubre, por tanto, ya que puede casarse con Diana sin ningún tipo de problemas. O sea, Lope retuerce los finales para conseguir claramente que ese matrimonio se pueda producir. En La moza del cántaro hace lo mismo. Y sin embargo Cervantes, cuando llega a la entretenida, y nos encontramos, ahora hablamos de ella brevemente, y nos encontramos el final, y Marcela y Cristina están viendo claramente a todos los pretendientes y ninguno les cuadra, dice: pues si ninguno me cuadra no me caso. Y termina la obra de teatro de Cervantes sin boda, lo cual es algo absolutamente novedoso, innovador del todo, porque no hace falta casarse si realmente la relación no funciona bien. Esto lo dice Cervantes, nunca lo dirá Lope de Vega, porque Lope de Vega evidentemente tiene que terminar su boda final feliz para que todo el pueblo salga contento y sonriente y así no proteste por otras cosas. Esa es la idea, ese es el defensor del status quo que es Lope de Vega frente al rebelde que es Cervantes, claramente. Cervantes va a hablar de las relaciones extramatrimoniales de sus personajes muchas veces. Lo asume, lo acepta. Le parece una cosa que está en la propia línea de la libertad de la mujer, claramente. Vamos a encontrarnos la Leonora del celoso extremeño, doña Leoncia en El viejo celoso, la Luisa en El Persiles, Camila en El curioso impertinente. Y fijaos lo que dice en uno de los entremeses, en El juez de los divorcios. Sí que es cierto que habla fundamentalmente de cómo los notarios y abogados se enriquecen a costa de los divorcios, que es de lo que habla el entremés. Pero hay una frase que es muy significativa para que entendamos la actitud de Cervantes frente a estas cosas. Dice: en los reinos y en las repúblicas bien ordenadas había de ser limitado el tiempo de los matrimonios, y de 3 en 3 años se habían de deshacer o confirmarse de nuevo como cosas de arrendamiento. Cervantes, siglo XVII. O sea, no estoy hablando del siglo XXI. Cervantes, siglo XVII. Fijaos, por tanto, la actitud de Cervantes frente a esa relación social que se ha generado en aquel momento en España. Y la idea de la libertad en la mujer está repetida constantemente en casi todas las obras de Cervantes. Vamos a encontrar en la Galatea, por ejemplo, Gelasia, una de las pastoras, repite constantemente: libre nací y en libertad me fundo. Y esa idea la está repitiendo. Y la vamos a encontrar en Isabel, en la española inglesa, y en Constanza, en la ilustre fregona. Constanza, otra vez, muchas Constanzas nos encontramos. Y además insiste en cómo las mujeres, cuando adquieren realmente su categoría, es porque saben leer y escribir. Isabel, por ejemplo, que es una mujer ejemplar en la española inglesa, dice: después de haberle enseñado sus padres, después de haberle enseñado todas las cosas de labor que puede y saber una doncella bien nacida, la enseñaron a leer y a escribir más que medianamente.
detalle de cómo Cervantes insiste en la necesidad de que la mujer tiene que saber leer y escribir para ser una mujer libre de verdad. Y así nos encontramos haciendo un breve repaso, 3 o 4 ejemplos de los personajes, de cómo ha trasladado Cervantes a la literatura, a la creación literaria, esta vivencia personal que he vivido con las mujeres. Por ejemplo, fijaos en la gitanilla. Habéis oído hablar de la gitanilla, que cuando es gitana se llama Preciosa, y cuando deja de ser gitana y ya se descubre que no es gitana porque la han raptado, se llama Constanza. La gitanilla está formando parte del entramado de un grupo de gitanos, que va a estar su amante por ahí, un sitio a otro, como sabéis, y es una muchacha despierta, guapa, agradable, recita fenomenal, se sabe un montón de versos de memoria, y bueno, pues realmente es un dechado de belleza, de soltura, de gracia. No se puede caer más bajo siendo mujer y gitana, es lo más bajo que hay en el escalón social. Y sin embargo Cervantes nos la coloca como ejemplo precisamente de la virtud, de la inteligencia y de la libertad. Ese es el salto tremendo que da Cervantes desde el nivel más bajo de la sociedad al nivel más alto de la libertad. La gitana, cuando está cantando por ahí por las calles, pues hay un noble que se enamora de ella, Andrés. Se enamora de ella y entonces está dispuesto a hacer lo que sea, con tal de seguir con Preciosa, que entonces se llama Preciosa la gitanilla, claramente. Y les propone a los patriarcas de los gitanos, pues que le concedan, que le cedan a la gitana. Y la gitana les dice, parad los carros. A ver, si este quiere estar conmigo, evidentemente antes se me tiene que demostrar que realmente me quiere. Y para eso lo que tiene que hacer es estar 2 años viviendo conmigo de gitana. Que se disfrace de gitano, se venga 2 años con nosotros, y si después de 2 años sigue queriendo casarse conmigo, entonces me caso con él. Son las condiciones que pone. Pero las pone además con unas palabras que realmente se podían colocar en cualquier eslogan del maltrato, hablando precisamente del día correspondiente. La gitanilla, una vez que ha hablado Andrés con los patriarcas y que han accedido a que se la lleve, paga dinero, pues que se la lleve. Ella dice, puesto que estos señores legisladores han hallado por sus leyes que soy tuya, los legisladores son los patriarcas de la tribu de los gitanos, y que por tuya te me han entregado, yo he hallado por la ley de mi voluntad, la ley de mi voluntad, ahí queda claramente cómo su personalidad está por encima de las costumbres sociales de los gitanos. Rebelarse contra el patriarcado gitano evidentemente no es fácil, y ella lo hace. Dice, la ley de mi voluntad, que es la más fuerte de todas, que no quiero serlo si no es con las condiciones que antes que aquí vinieses entre los dos concertamos. 2 años has de vivir en nuestra compañía, primero que de la mía goces. Y le va poniendo las condiciones claramente para que pueda estar con ella si quiere. Y si no estás conmigo 2 años, evidentemente no te acerques a mí si quiero. Y dice, en una frase realmente que podía ponerse con letras de oro, estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo, pero no mi alma, que es libre y nació libre y ha de ser libre en tanto que yo quisiere. Fijaos la frase además, con los 3 tiempos. Es libre en presente, nació libre en pasado y ha de ser libre en futuro en tanto que yo quisiere. Por tanto, su voluntad no está supeditada a la voluntad del hombre. Este es el personaje femenino que ha creado Cervantes. Solamente lo podía haber creado, por supuesto, cuando ha vivido con Andrea, con Magdalena, con Leonor, con Catalina, con todo ese grupo de mujeres que son las que han configurado ese entorno biográfico suyo. Y esa es la mujer que defiende Cervantes desde la creatividad. Ahí la tenemos, claramente. La ley de su voluntad, su libertad por encima de todo. 2 o 3 ejemplos más. Dorotea. Dorotea es una mujer del Quijote, uno de los personajes femeninos más bonitos. Salvador de Madariaga decía que era el personaje del que estaba enamorado Miguel de Cervantes. Es un personaje que tiene un valor excepcional. Después se disfraza de princesa micomicona para llevar a Don Quijote a través de su aldea y todo eso. Parte de una historia muy tradicional. La historia tradicional es que Dorotea, nos cuenta además en su estancia, en su historia, está en su dormitorio. A su dormitorio entra Fernando y entonces va a abusar de ella. Va a abusar de ella y se planta frente a él, sabe que no tiene alternativa posible, porque además incluso si se opone va a ser peor,
y además incluso siempre le van a creer a él y a ella nunca la van a creer, y le dice, vale, de acuerdo, vamos a mantener relaciones, para que no me hagas daño voy a estarme quietecita, digamos, pero con una condición: como vas a hundirme en la más absoluta miseria porque voy a perder la honra, te casas conmigo. Cuando terminemos te casas conmigo. Como el otro va, pues es con el favor correspondiente, como el duque del infantado, dice, vale, de acuerdo, y entonces mantienen relaciones. Claro, pasa lo que pasa, en cuanto se pasa el rato, pues se va y se olvida de ella. Y entonces Dorotea dice, pues esto me lo ha prometido, esto lo cumple. Se disfraza de hombre y se pasa todo el rato buscando a Fernando por todos los caminos para encontrarle y obligarle a cumplir su palabra. Y en este intervalo llega donde está Don Quijote, llega donde está Sancho Panza y se planta frente a ellos. Y entonces, en un monólogo absolutamente excepcional también, le dice Dorotea a Fernando, delante de Don Quijote, que es el testigo, dice, y si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mía, clases sociales, Fernando es noble, Dorotea no. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para que además nos expliquemos lo de antes de Lope de Vega, del perro del hortelano. Considera, dice, que pocas o ninguna nobleza hay en el mundo que no haya corrido por este camino, y la que se toma de las mujeres no es la que hace el caso en las ilustres sentencias. Cuanto más, dice Dorotea, que la verdadera nobleza consiste en la virtud, y si esta a ti te falta, negándome lo que tan justamente me debes, yo quedaré con más ventajas de noble que las que tú tienes. Fijaos la idea, la nobleza es la virtud, no la sangre. Esto lo dice Cervantes en el siglo XVII, cuando acababan de promulgarse los estatutos de limpieza de sangre de Felipe II, cuando uno que tenía algún ascendente judío acababa en la hoguera. Está defendiendo la virtud por encima de la nobleza de sangre, que era el sistema de medir absolutamente todo socialmente. Y no solamente queda con esto, sino que precisamente Dorotea y Fernando, a pesar de la diferencia de clase social, se casan. Fernando acepta ese discurso, coge a Dorotea del brazo y se van a casar los dos. Esto Lope no lo hubiera hecho de ninguna de las maneras, porque Lope no aceptaría un matrimonio de distinta clase social de ninguna de las maneras. Cervantes lo hace. Y ahí la tenemos claramente en defensa de lo que estamos comentando. Y luego tenemos otros dos ejemplos más y termino. Otro fundamental en el teatro. Una de las obras de teatro que están reflejando claramente el mundo del cautiverio de Cervantes es La Gran Sultana. La Gran Sultana es una obra muy curiosa. No es una gran obra de teatro, pero es una obra en la cual realmente, ya os digo, se tenía que representar mañana en todos los teatros de España para que viéramos claramente la aportación de Cervantes a esta defensa contra la violencia de género. El Gran Sultán, que es el gran señor de Constantinopla, el dueño de todo el imperio otomano, el dueño del Mediterráneo, ha raptado en uno de los barcos que ha encontrado a una española que se llama Catalina de Oviedo, que es una mujer espléndida, guapa, y se enamora de ella y le dice, ala, tú a mi harén. Pues es una más de Darín, ¿no? Pero de repente empieza a tener con ella una relación especial. Empieza a ser una mujer especial para él. Y entonces nos vamos a encontrar una actitud del Gran Sultán y unos versos que realmente, yo os digo, son tremendamente sorprendentes. Catalina le dice al Gran Sultán, cristiana soy, porque quiere evidentemente acercarse a ella y tener relaciones con ella. Y de suerte, le dice, que de la fe que profeso no me ha de mudar exceso de promesas ni aun de muerte. O sea, ya me puedes matar, que yo sigo siendo cristiana, Y mira que no es cordura, le dice Catalina, que entre los tuyos se hable de un caso que por notable se ha de juzgar con locura. ¿Dónde, señor, se habrá visto que asistan dos en un lecho, que el uno tenga en el pecho a Mahoma y el otro a Cristo? O sea, si yo soy cristiana y tú eres maometano, esto en la cama no va a funcionar, de ninguna de las maneras. Y sigue el sultán insistiendo, y le dice Catalina, ¿he de ser cristiana? Y le dice el Gran Sultán, sélo, que a tu cuerpo por agora es el que mi alma adora como si fuese su cielo. Y dice, fijaos qué pregunta, ¿tengo yo a cargo tu alma, o soy Dios para inclinarla donde alcance eterna palma? No tengo dominio sobre tu alma. Vive tú a tu parecer, como no vivas sin mí. Esto le dice el Gran Sultán. Estamos en el siglo XVII, un hombre que podía tener a la mujer en el harén y hacer con ella lo que le diera la gana, porque al fin y al cabo es su esclava absolutamente del todo.
y le dice, sigue diciéndole, por eso lo del maltrato que decía, no quiero gustos por fuerza de gran poder conquistados. A la fuerza no quiero nada. Fijaos lo que dice, ¿eh? No quiero gustos por fuerza de gran poder conquistados, que nunca son bien logrados los que se toman por fuerza. Como a mi esclava en un punto pudiera gozarte agora, mas quiero hacerte señora por subir el bien del punto. Y aunque del cercado ajeno es la fruta más sabrosa que del propio, extraña cosa por la que esta mía peno. Y ahí le tenemos, defendiendo el amor de una forma abierta, notable y en el mismo nivel de igualdad. Y sigue diciendo, fijaos, y esta frase es el eslogan del 016, ¿eh? Puedes dar leyes al mundo y guardar las que quisieres. No eres mía, tú ya eres. No eres mía, tú ya eres. Y a tu valor sin segundo se le debe adoración, no solo humano respeto. Y así de guardar prometo las sombras de tu intención. Eso de no eres mía, tú ya eres, es precisamente la principal crítica que se está haciendo al machismo, que es, la mujer es suya, como si fuese un mueble más de la casa, ¿no? Pues aquí tenemos al gran sultán, siglo XVII, Cervantes, no eres mía, tú ya eres. Fijaos cómo estamos adelantando esta actitud de defensa de la libertad de la mujer. Y como decía antes, en la entretenida acaba sin boda, acaba la obra sin boda y lo dice claramente Cristina, dice, esto en este cuento pasa, los unos por no querer, los otros por no poder, al fin ninguno se casa. De esta verdad conocida, pido me den testimonio que acaba sin matrimonio la comedia entretenida. Y esto es el final de una obra que rompe los esquemas tremendamente de Lope de Vega. Y termino con la mujer más representativa, más conocida y más destacada desde el punto de vista femenino en Cervantes, que es la pastora Marcela. La pastora Marcela del Quijote es claramente ese ejemplo de la libertad por encima de todo, y es quien representa mejor esta misma idea. Si las otras lo han representado, y faltan muchas, podríamos estar aquí 3 horas hablando y no terminaríamos de personajes vinculados con este aspecto de lo femenino. En el capítulo 12, entre los 12 y 14 de la primera parte del Quijote, nos encontramos la historia de la pastora Marcela. La verdad es que es la primera vez que aparece una historia en defensa de lo femenino. No es que sea feminista, porque la palabra feminista no existe, pero en defensa de lo femenino de una forma tan clara y tan marcada en Cervantes, como podemos ver. Marcela es una muchacha que pertenece a una clase social acomodada, vive bien, no tiene problemas económicos, han muerto sus padres, su tío está buscando un pretendiente para casarla, tiene 14.000 pretendientes, todos quieren casarse con ella porque consideran que es una mujer guapa y rica y atractiva, tiene todos los valores para ser precisamente una de las mujeres con las cuales se pueda casar cualquiera. Y en un momento determinado ella dice, no, el matrimonio no es para mí. Yo no quiero ser una mujer que dependa de un hombre y convertirme en su esclavo. Y entonces hace la mochila y se va al monte. Se va al monte de pastora, para escapar precisamente de ese acondicionamiento social que entiende que es el matrimonio. Y allá se va al monte de pastora. Pero curiosamente los pretendientes la siguen y se hacen pastores como ella para intentar andar con ella también por el monte. Hasta el extremo de que uno de los pretendientes, Grisóstomo, muere. Y muere de amor, dice. Hay un discurso de Grisóstomo en el Quijote larguísimo, lamentando precisamente toda la pérdida del amor. Y los demás pastores le echan la culpa a Marcela de la muerte de Grisóstomo por cruel. Es una mujer cruel y ha sido precisamente ella la que ha matado a Grisóstomo. Se lo están contando Don Quijote y a Sancho Panza. Los pastores en una noche están allí y le están contando a Don Quijote y a Sancho Panza la crueldad de Marcela, que ha matado a Grisóstomo por su despecho y por su crueldad. Y en ese momento, cuando están allí, aparece en un cerro, en una piedra, Marcela. Y lanza uno de los discursos más bonitos de la literatura española en pro de la figura femenina, sin lugar a dudas. Os leo solamente unas líneas, pero fijaos lo que dice Marcela cuando se planta frente a los pastores y a Don Quijote. Dice, yo conozco, además, estas mujeres, tanto Dorotea como Marcela, como Cristina, son mujeres inteligentes, listas. Los discursos que pone en su boca Cervantes son los discursos mejor organizados de todo el Quijote. Los que están mejor ordenados, los que están vinculados claramente con toda la teoría del Renacimiento, con la fusión con la naturaleza. Hay clarísimamente un entramado de potenciación de la figura femenina en la expresión de la palabra, destacado por Cervantes.
Dice, yo conozco, dice Marcela, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable. Mas no alcanzo que por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Me puede querer todo el mundo, pero tengo yo también que querer a todo el mundo porque me quieran a mí. Esa es la pregunta que se hace. Fijaos cómo razona, ¿eh? ¿Con qué argumentos? Y según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. Ya tenemos la idea de la voluntad como elemento central, claramente. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más de que decís que me queréis bien? Solamente porque me decís que me queréis ya tengo que rendirme a vosotros. Y sigue en una frase también otra vez de eslogan del día de mañana. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. La idea de la libertad por encima absolutamente del todo. Yo, como sabéis, tengo riquezas propias, no codicio las ajenas. Tengo libre condición, existe lo mismo, y no gusta de sujetarme, ni quiero ni aborrezco a nadie. Tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen, es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera. Defensa de la libertad por encima de todo, defensa de la voluntad de la mujer por encima de la voluntad del estamento social, especialmente del masculino, es por tanto lo que está claramente marcado. Hasta el extremo que Don Quijote, cuando se planta frente a los pastores que tiene delante, que la están culpando de la muerte, dice claramente las frases aquellas que la defienden. Dice, ninguna persona de cualquier estado y condición que sea, se atreva a seguir a la hermosa Marcela, so pena de caer en la furiosa indignación mía. Ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo, y cuán ajena vive de condescender con los deseos de ninguno de sus amantes, a cuya causa es justo que en lugar de ser seguida y perseguida, sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo, pues muestra que en él ella es sola la que con tan honesta intención vive. Y cuando Don Quijote la defiende, Cervantes la defiende. Está bien claro, por supuesto, que está detrás de las palabras de Cervantes. Y termino con un soneto que le dedicamos precisamente a Marcela, y que es de un libro que hicimos de los sonetos del Quijote, y que dice así: el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. El verdadero amor no está en lo hermoso, sino es con la virtud con quien coincide. El verdadero amor no se decide por lo particular y provechoso. El verdadero amor será dichoso si en él la libertad fluye y reside. Los árboles, arroyos y montañas dirán mi soledad y mi armonía. Fue mi elección, Grisóstomo, extrañas me serán tu estrofa y melodía. Esto cantó Marcela, y sus hazañas mostraron al amor su rebeldía. Muchas gracias. La conferencia que es estupenda, que está muy bien planteada y que realmente demuestra el planteamiento que tenía Cervantes, que por cierto tengo que decir que una compañera del instituto ha escrito un libro con el planteamiento cervantino que se llama La Biblioteca Fajardo. Es una novela nueva que ha tenido un éxito, y que habla de cuando llevan el Quijote a América y tal. Es muy interesante en ese caso. Y precisamente hace un planteamiento, ya lo dice, que va a hacer un planteamiento como Cervantes, no como Lope, que lo que decía Lope, dame culto al vulgo, como él mismo señala alguna vez. Pero esto, le voy a decir una cosa casi particular y personal, pero que me interesa decirlo, señalarlo. Yo soy de Argamasilla de Calatrava. Ya saben ustedes lo de los sonetos burlescos, los académicos de la Argamasilla. Entonces, Tana Marín, sus 7 espléndidos libros, 7 espléndidos volúmenes, y vamos, que hay que leer, evidentemente, donde demuestra, donde habla de los, como usted ha dicho muy bien, los apellidos que vienen por esa zona de Esquivias y tal, que aparecen en el Quijote y todo eso. Habla de la Argamasilla de Calatrava como la posible Argamasilla. No, no es una broma o una historia, porque realmente hasta el mismo Azorín en un momento determinado, cuando va a visitar a los académicos de la Argamasilla,
de Alba. Quijote tiene una cosa, y es que su trayectoria no se puede señalar, es totalmente lógico que tiene así, es muy abierto, muy amplio, ¿no? Pero realmente me hace gracia, la Gramasía de Calatrava, quiero reivindicar a mi pueblo que nunca se pone en la cita, cuando realmente aparece Caracuel, aparece Algodón del Campo, aparece Villa Mayor de Calatrava, la segunda parte, y se llama no se cita, hasta el punto que tuve que ir una vez, me lo republicaron en el país reivindicando que por lo menos la pongan, ¿no? ¿Usted tiene alguna opinión sobre eso? Pues mira, te voy a contar una cosa. Yo formo parte de un proyecto que hemos iniciado este mes de abril pasado, que es una red de ciudades cervantinas. Hemos empezado haciéndola en Alcalá de Henares, en el cabo del Arológico, puesto que es la cuna de Cervantes, y allí se han juntado todos aquellos, o un grupo de ciudades vinculadas con Cervantes de una forma o de otra, que no solamente son lugares en los cuales estuvo Cervantes, sino también hay ciudades que celebran, digamos, de una forma especial a la figura de Cervantes. Por ejemplo, Guanajuato, en México, es una ciudad que celebra un festival cervantino excepcional, y vino Alcalá de Henares, y tuvimos un pleno, en el salón de plenos del ayuntamiento, un acto muy solemne con todas las intervenciones de los alcaldes y concejales de las ciudades que participaron. Azul, Argentina, también celebra otro festival cervantino muy importante, y allí estuvieron con nosotros, pues Barcelona, que pasó Don Quijote por Barcelona, como sabéis, y Cervantes también pasó por Barcelona. Allí estuvo Argamasilla de Alba, allí estuvo Lisboa, allí estuvo Toledo, Sevilla, Ciudad Real, en fin, 15 ciudades de España vinculadas con la figura de Cervantes. Y está abierto, si que dile a la alcaldesa o alcalde de Argamasilla de Calatrava que nos solicite la adscripción, que no tenemos ningún problema, seguramente la incorporaremos. Entrad en la página web, está colgado de la biblioteca del Centro Virtual Cervantes, y podéis verlo, ciudades cervantinas, y tenéis la relación de todas las ciudades. También en lo social y en lo político. Sí, bueno, Es un auténtico revolucionario. La pena es que yo no sé qué influencia tendría sus escritos y sus andanzas en relación a la libertad de la mujer en el siglo XVII. Lo que sí sé es que poca ha venido a lo largo de la historia, porque en el siglo XX y en el XXI, pero sobre todo en el siglo XX, la mujer seguía siendo un tracto menocero, ¿no? En la sociedad, no pintaba, ni cortaba. Sí, con esa línea, con ese objetivo. Cervantes lo expuso en sus escritos, pero la influencia de Cervantes en su época fue mínima. Ten en cuenta que el Quijote se convirtió en un libro de éxito, pero un libro de éxito para pasar un rato divertido, nada más. Y esta faceta de lectura, digamos, del sesgo femenino, la estamos planteando ahora, no se ha planteado nunca esa lectura de cervantina, porque ahora estamos concienciados. Pero como tú has dicho, si es que claro, la concienciación en defensa de la mujer ha empezado hace 3 días, como es lo que dice. Entonces es difícil que podamos utilizar a Cervantes como reflejo de la época. En su época Cervantes este aspecto, por supuesto, de ninguna de las maneras lo vivió, pero nunca con ninguna trascendencia social. Podía mucho más lo que le da. Yo leí el Quijote hace muy poquito tiempo y me quedé sorprendido del papel de la mujer en el Quijote. Nunca había oído hablar de ese tema. Entonces, mi sorpresa y la pregunta es: ¿cómo ha podido, siendo Cervantes quien es en España y siendo el Quijote lo que significa en España, estar acallado el tema de la mujer y lo que representa Cervantes durante tanto tiempo y no expresado? Lo que pasa es que en lugar de hacer una defensa, digamos, de los aspectos femeninos, lo que hizo fue una especie de recreación literaria de las mujeres de Cervantes. Después Fanny Rubio publicó como directora otro libro titulado Las mujeres del Quijote. Hay alguna defensa de los aspectos femeninos también, pero nunca se ha estudiado la figura, digamos, en defensa de lo femenino, porque estos son elementos entresacados. Me encuentro una cosa, que yo he ido sacando aquellos aspectos que he considerado esa línea. A lo mejor, por ejemplo, en Dulcinea no encuentra ningún aspecto vinculado con lo femenino, porque no hay ese aspecto. No está marcado. No le interesa tampoco a Cervantes marcar esa línea. Él ha ido viendo en ciertos personajes esta línea de lo femenino. Buscándolo en aquella época y con arreglo a aquella época, no podemos trasladarlo nunca al momento actual, porque lógicamente Cervantes es del 17 y hay otras frases, muchos momentos del Cervantes que no son para nada femeninas, damos defensa de lo femenino, sino que son incluso a veces un poquito machistas en alguna ocasión.
En la española inglesa, por ejemplo, el papel de la mujer pues está supeditado. En la ilustre fregona, pues el papel de la mujer supeditado al hombre. Refleja la situación. Pero va entresacando en diferentes obras, y he puesto unas nada más, unas pocas, esta figura de la mujer como defensa de una actitud de libertad, sobre todo Marcela, sobre todo Dorotea, sobre todo la gitanilla, que son realmente hitos importantes y que son producto de su propia vida personal. ¿Que tiene una repercusión social? Pues muy poca, eso es cierto. Ni en el siglo XVII, ni en el XVIII, ni en el XIX, ni en el XX. Y ahora, que estamos concienciados un poco más, se empieza a hablar de ello. Pero es que no solamente basta con Cervantes. Como no cambiemos las estructuras sociales, y la igualdad económica de los sueldos y tantísimas cosas que hay que cambiar, ¿de qué sirve hablar de Cervantes? Tenemos que cambiar a la puerta de la casa de Cervantes para a partir de ahí ya inventarse una trama y una historia con espías y todo. Ahí está, ¿no? Es una novela que permite recrear un poco el ambiente del Valladolid de la época, que es lo que hace Eslava Galán. Está bien, más se lee bien, es fácil y se lee bien. Y luego el segundo aspecto que comentas de la mujer vestida de hombre, es verdad, eso es algo que realmente tenía un papel destacado en el siglo XVII. Pero curiosamente, era un aspecto en el teatro fundamentalmente erótico. Siempre que alguien quería triunfar en el teatro y ser aclamado por todos los mosqueteros, que eran los antiguos soldados de los tercios de Flandes, que no tenían nada que hacer y que se pasaban el día en el teatro, y que evidentemente su nivel cultural era bastante bajo, era poner una mujer vestida de hombre. Cuando Tirso de Molina estrena Don Gil de las Calzas Verdes, que es una mujer vestida de hombre que va a buscar su honra, como Dorotea y como muchas otras en la historia del XVII, y sale al escenario vestida con calzas, por tanto marcando las piernas, el escándalo que se montaba en el escenario, en el teatro, era espectacular. Bueno, estaban acostumbrados a llevar las faldas largas las mujeres, y verle los tobillos era ya una auténtica, odisea y delirio, ¿no? Entonces, claro, de repente marcarle las piernas con las calzas, porque van el jubón vestidos de hombres, pues era realmente algo... O sea, eran todo lo contrario. O sea, no era que fueran a pedir algo que se les había negado y que se les había... sino que no, que eran las aprovechonas, las malas y tal. O sea, que de alguna manera... esa lectura nos la han transmitido alguna vez, el de las Cervantas, y luego posteriormente yo creo que es cuando realmente se está verificando a través de todos estos biógrafos magníficos y tal, que efectivamente pues había unas realidades que... Si son mujeres que se dedican a tener relaciones con hombres, pues ya sabes la palabra que tienen, claramente, ¿no? En pleno siglo XX te transmitían que eso era así. Sí. O sea, que... El tono, además, en aquella época, cuando le llamaban en Alcalá de Henares las Cervantas, era ese tono, el que se utilizaba en aquella época, en el XVII. Lo que pasa es que cuando vas viendo a lo largo de la historia la figura de las hermanas de Cervantes, pues claro, puedes interpretarlo de esa manera perfectamente, y decir que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo perfectamente. Pero cuando vas viendo las circunstancias y te das cuenta de que no es más que la asunción de un papel consciente, y de que ellas se son libres, y de que están asumiendo